Con mucha atención te atendemos, mi estimado Xiu. Gracias, estimado Eduardo, Vero, a todo el auditorio que nos hace favor de escucharnos. Pues estamos a 4 domingos de la jornada electoral, menos de 30 días de esta jornada histórica donde se elegirán miles de cargos de elección popular, lo más importante, la presidencia de la República, por supuesto, el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, 9 gobernaturas, pero también prácticamente municipios en todo el país, salvo el caso del estado de Durango, y congresos locales, salvo el caso del estado de Coahuila. Es decir, habrá jornada electoral en todo el territorio nacional y todos los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan tendrán por lo menos 5 boletas, por lo cual, pues se vuelve muy importante que en estas semanas, digo siempre, pero más en estas semanas, esté la gente lo más informada posible y lo más interesada en el proceso electoral. Platicando en estos últimos días con varios colegas y especialistas, coincidimos, Eduardo, que se va a tratar de la elección en la que más voto dividido se presente en la historia de nuestro país. No es la primera vez que se presenta este fenómeno, ya ha habido importantes experiencias. Un ejemplo es lo que pasó en Yucatán hace 6 años, donde fíjate qué interesante, Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de la República contundentemente en Yucatán. Ujú. El gobernador Vila, Vila queda electo como gobernador, emanado de un partido distinto al López Obrador, en este caso del PAN, y el Senado de la República lo gana Jorge Carlos Ramírez Marín y Verónica Camino, que en ese momento eran postulados por el PRI, hoy son postulados por Morena, pero Qué hace 6 años curioso. ganaron por el PRI. Entonces, en el mismo estado, ves como la elección presidencial la ganó un partido, la elección al Senado la ganó otro y la elección a gobernador la gana otro partido. Ahí, Es sí, ahí decir, estás hablando que es un tipo que la persona que vota le sí, pensó, le pensó. Ha- hace 6 años, pues sí decíamos todos, los yucatecos parecen extraterrestres, ¿no? Porque esto no es un fenómeno común en nuestro país, donde se acostumbra el voto en bloque, ¿no? O sea, pues se acostumbra que todos voten en cascada. Una vez que eliges el candidato presidencial, no te detienes a reparar por quién Sí. votar en las otras pistas o en los otros niveles de gobierno. Sin embargo, parte de lo que hemos aprendido, y voy a decir dolorosamente hemos aprendido estos 6 años, es que los equilibrios son importantes. Es que no le puedes dar un cheque en blanco a quien gobierna, y de ahí la importancia de tener contrapesos en el Congreso, de tener contrapeso con los gobernadores y que los gobernadores tengan contrapesos en sus estados, porque así como también hay exceso en el Ejecutivo Federal, también hay excesos en los ejecutivos locales. Entonces, yo creo que estos 6 años han sido muy útiles para que la gente entienda el valor del equilibrio de poderes, de los contrapesos, y en ese sentido, hablando, te decía, con varios colegas durante la última semana, creemos que esta puede ser la elección con más voto dividido de la historia. Es decir, este fenómeno que fue muy interesante en Yucatán hace 6 años, que todos decíamos parecen extraterrestres porque ya hay cierto Ujú. nivel de sofisticación, hoy podría estar más presente en varias entidades federativas. Un ejemplo para validar esta hipótesis es la encuesta que publica hoy el periódico Reforma sobre la elección en Jalisco, donde muestran cómo Claudia Sheinbaum viene ganando la elección presidencial en Jalisco, pero la gubernatura la encabeza Pablo Lemos de Movimiento Ciudadano. Entonces ahí podemos empezar a ver cómo ya en varias entidades del país está viendo este fenómeno de dividir el voto. Esto puede llevar a distintos escenarios donde, digamos, todo parece indicar de no pasar nada grave, que Claudia Sheinbaum podría ganar la presidencia de la República el 2 de junio, pero no necesariamente podría tener mayoría ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados. O bien, no quiere decir que porque gane Claudia Sheinbaum van a ganar las 9 gubernaturas que están en juego. Entonces, me parece muy interesante ir viendo cómo este nivel de sofisticación de los electores, de las electoras, puede tener presencia importante en los próximos días. Y ya hay que decir, como lo platicamos, a lo mejor recordarás, hace varios meses, se trata de una elección muy distinta a la del 18. Yo les decía aquí en tu espacio, Eduardo, que hace 6 años la fórmula era muy sencilla. Si tú eras candidato de Morena o candidata de Morena, solo tenías que hacer una cosa: pegar tu foto a la del López Obrador y irte corriendo a imprimir lonas. Esa era la fórmula ganadora.
y tus únicas propuestas era no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. No había Y que se decir acabó. nada más, estaba hecha la fórmula. Hoy no. Hoy en lo local, pues están la gente preguntando, bueno, ¿tú qué me ofreces? No basta una lona con Claudia Sheinbaum para Claro. darte el voto. Están preguntando, bueno, ¿de qué va la elección? Inclusive a candidatos que van a cargos federales como diputados o senadores. Entonces, me parece muy interesante ver cómo lo local empieza a cobrar fuerza. Se está percibiendo o se está generando la percepción de que va a haber competencia en varias entidades federativas. Se habla de que hay competencia en la Ciudad de México, de que hay competencia en estados como Veracruz, como Puebla, en estados como el estado de Morelos. Pocos datos lo confirman, hay que decirlo con realidad. O sea, si uno revisa las encuestas que se han sido publicadas, no es cierto que se perciba una elección tan cerrada todavía, pero bueno, como decía yo, todavía falta 4 domingos para la jornada electoral y seguramente iremos viendo nuevos datos. Lo que es cierto es que en la Ciudad de México sí se presentaron, digamos, algunas acciones concretas este fin de semana. La doctora Claudia Sheinbaum cambió su agenda para el día de ayer hacer un amplio recorrido por la Ciudad de México. Tuvo eventos masivos en varias alcaldías de la Ciudad de México, particularmente donde se percibe que puede haber competencia. El caso de Coyoacán, el caso de Cuauhtémoc, el caso de Gustavo Amadero, acompañado de Clara Brugada, por supuesto, pero también de los candidatos al Senado, Omar García Harfuch, Ernestina Godoy. Es decir, parecería que vino a revitalizar la campaña en la Ciudad de México y esto pues no pasa desapercibido, ¿no? Claramente, Por pues es un algo, ¿no? asunto donde ella, que seguramente en su plan original estaba buscando ir a entidades que sentía más comprometidas, ahora tiene que reconsiderar las cosas y venir un domingo a la Ciudad de México, donde inclusive publicaron un tuit ya anoche donde están cenando los candidatos y la dirigencia de Morena, Ujú. diciendo, bueno, pues estuvo dura la gira, pero pues era necesario, ¿no? Porque tampoco la doctora Sheinbaum puede destinar muchos días de su campaña a lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Pero, pues sí, de alguna manera, estos hechos, pues, van generando o confirmando la hipótesis de que la elección se está volviendo un poco más competida en Ciudad de México. De manera que, insisto, una cosa es la pista nacional, donde todo parece indicar que Claudia Sheinbaum va en caballo de Hacienda, que trae una ventaja cómoda, que si no pasa nada extraño tendrá una victoria seguramente el 2 de junio, pero lo local se está moviendo con distinta actividad, con distinta energía, y esto puede provocar que se exacerbe este fenómeno conocido como voto dividido, que probablemente sea la elección donde la gente pueda votar de manera distinta en las diferentes pistas en las que tendrá boletas. Como les decía, todos los ciudadanos tendremos por lo menos 5 boletas y de ahí la importancia de poder generar pesos y contrapesos. Finalmente, Oye, estimado, sí, ay, perdóname, ¿qué tan, ya que te interrumpí, qué tan competida está Brugada con Taboada? pues mira, evidentemente si uno digamos, revisa encuestas de unos y otros equipos, la gente de Clara Brugada dice que están a más de 10 Mm. puntos. Si Oja. la gente de, digamos, las encuestas que difunde el equipo Santiago Taboada dicen que es una elección prácticamente empatada, si no es que Taboada ya rebasó a Brugada. Yo en lo personal, una de las encuestas en las que más confío es en la del Financiero, Alejandro Moreno, que además fue mi maestro Sí. de estos temas en el ITAM, Mm. publicó justo antes del debate de la Ciudad de México, del pasado debate, una diferencia de 5 puntos porcentuales. Es decir, una elección que ya está Sí, competida está. y que técnicamente podríamos decir que está en un empate técnico, porque el margen de error que presenta esta encuesta del Financiero es de 3.5. Entonces, si tú le sumas a uno 3.5 y le restas al otro, pues es una elección que podría darse empatada o podrían ser hasta 8 puntos de diferencia si lo ves en el sentido contrario. Pero esta situación se conoce como empate técnico y pues de ahí que, insisto, pues situaciones como la que vimos este domingo, donde Claudia Sheinbaum vino a hacer una gira que no estaba originalmente planeada así, a reforzar la Ciudad de México, pues habla de que sí hay, digamos, Sí. necesidad al menos de replantear algunas cosas. Oye, te interrumpí, perdón, ¿qué ibas al último No, digo, punto? finalmente quería decir rápidamente sobre el asunto
de María Amparo Casar. Sí, Yo delicado, ¿eh? tuve privilegio de trabajar con ella. Fui parte de su equipo de trabajo de 2000 a 2002. En lo personal, me parece una persona eh, muy profesional. Yo le aprendí mucho como jefa. Evidentemente, recuerdo cuando se dieron los hechos ahora públicos. Ya no trabajaba yo con ella, pero finalmente fue un episodio muy doloroso para su familia. Digamos, había varias vías para hacer esta investigación. Una era, pues, lo más sencillo, que Pemex hiciera una investigación interna, que se siguieran los caminos. Otro fue el camino que decidió el presidente. La realidad es que, digamos, además de mandarle un fuerte abrazo, por supuesto, a María Amparo y a su familia a través de tu espacio, estimado Eduardo, Sí. sí decir que, bueno, pues estamos en medio de una contienda muy fuerte por la renovación prácticamente de todos los cargos públicos del país. El presidente, pues, está en lo suyo, está haciendo lo que le toca. Y bueno, pues digamos, qué bueno que ya veo por aquí a Jimena, porque justo me parece que el viernes era un día que estaba predestinado, el viernes pasado, 3 de mayo, a hablar sobre todo de la línea 12 del metro. Era el tercer aniversario de la caída de la línea 12, y me parece que el presidente, ahora sí, con estrategia, pero también con toda alevosía y ventaja, cambió drásticamente la conversación pública, ¿no? Y la llevó hacia otro lado, donde creo que ya pocos hablaron del metro, pocos hablaron del incidente, y más bien la conversación se fue para el otro lado. Y esto, pues bueno, claramente responde a una estrategia de intereses políticos. Serán las autoridades quienes tienen que revisar si se cometieron o no faltas y excesos, pero la realidad es que me parece que el viernes pasado el presidente dio un golpe de timón a un día que se esperaba muy difícil para las campañas de Morena, porque era el tercer aniversario del metro. Solamente eso, Eduardo, y agradecerte como siempre el espacio, y la No, oportunidad de platicar con tu auditorio. con mucho gusto, al contrario, con mucho gusto, y te esperamos algún día en la semana, en la nochecita, para que veas que, chico, nos desvelamos, nos desmañanamos y nos desvelamos. Es que después del programa, yo no tengo facilidad para adquirir el sueño. No, Este, bueno, y cuando se queda uno pensando en estos temas, menos, mi no, estimado bueno, y Eduardo. después empiezas con la prueba de PISA. Terminas, no, ¿cómo vas a terminar? Pues, si así como, por eso me duele aquí, me duele, pues cómo no, si con tantas cosas que hace uno en este país. Muchas gracias, Yu. Hombre, que tengan buena semana y con gusto nos coordinamos. Gracias, te lo agradezco mucho. Jimena, ¿cómo